Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Esperando estoy que usted goce de salud al lado de nuestro Señor. Una vez más vamos a predicar el Evangelio de la palabra de Dios. Yo espero, mi hermanito o mi hermanita, que sea edificado en su corazón. Y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, no solamente con las alabanzas, sino con su palabra también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias también que le das a los hermanos y a las hermanas y a aquel que no te conoce una oportunidad más a través de estos medios, Señor. Gracias por ser bueno. Aunque muchos no nos presentamos en una iglesia, en un templo, para recibir esa salvación. Pero aquí lo podemos hacer. Porque tú es omnipotente y omnisciente. Así es de que te pedimos, Señor, que bendigas este culto de principio a fin. Amén. Va a pasar el primer grupo para dar la primera alabanza para nuestro Señor. Espero que usted también pueda cantarla, mi hermano, para que sea edificado en su corazón y así poder recibir la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Me gozaré. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposo se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposo se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Dios les bendiga. Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.
pues, hermanos, los dejamos con la predicación. Que Dios les bendiga. Sus alabanzas preparan el corazón de todo ser humano, que no son para nosotros, son para el Señor. Imagina cómo se sentirá el Señor cuando le cantan esas alabanzas. No, eso es maravilloso. Bueno, vamos a hablar de el libro de Lucas, el capítulo 12, versículo 50. Le vamos a llamar a esta predicación la angustia de Jesús. Oigan, la angustia de Jesús. Un versículo pequeño, pero todavía Él nos habla en tiempo presente. Y un tiempo en donde nosotros nos damos cuenta que todavía, a pesar que Él murió en la cruz, a pesar de esa angustia que Él pasó en aquel tiempo, cuando llegaban los judíos a traerlo, era un grupo de personas encargados de llevar a Jesús ante los sacerdotes que querían verlo muerto. O sea, esa angustia, esa fue la tremenda, pero aún todavía se sigue angustiando por nosotros. Vamos al versículo. Lucas capítulo 12, versículo 50. Dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué razón sigue angustiado nuestro Señor Jesucristo hasta que somos bautizados? ¿Por qué? Porque va a haber pleito. Va a haber pleito. Y ese pleito no es con las personas ajenas a un hogar. Son los mismos del hogar. Por eso dice la palabra que nuestros enemigos son los de la misma casa. Mira lo que dice el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Por qué? Porque si no te has bautizado, solo recibiste al Señor, tienes el peligro de escaparte de la mano del Señor. Digámoslo así, aunque nosotros no podemos escaparlo cuando Él nos llama. No podemos escaparnos de la mano de Él. No podemos irnos de entre medio de sus dedos. Cuando Él nos llama, allí estamos. Pero, fíjense bien, que si nosotros recibimos al Señor y dejamos pasar el tiempo y no nos bautizamos, podemos caer en aquella situación donde ya no vamos a creer. Entonces, el Señor no te obliga a que lo hagas, sino que tomes una decisión. Hablaba yo con una persona y le digo a esta persona: mire, ¿por qué el bautismo lo hacen cuando el niño aún no tiene conciencia? La persona no sabe qué contestarme. Al final lo que dice es porque, bueno, es para que ya estemos santificados ante Dios. No, mi hermano. Les falta a ellos leer. Porque lo que dice la palabra no se puede discutir. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Yo les hago la pregunta: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no fue bautizado a los 8 días?
sino que solo fue presentado al altar. Porque él, algunas iglesias le dicen el niño divino. Sí, en la palabra dice que él se creó como un niño normal, ¿verdad? Un niño normal. Entonces, ¿qué sucede? El niño no tiene conciencia. Él vino a tener conciencia a los 8 años, empezó a predicar el evangelio. Y se lo hizo a los sacerdotes. Y eso fue cuando José y María y el niño se fueron a sentar a una fiesta. Era una celebración. Y el niño allí quedó. Y ellos se fueron. Día y medio caminaron y luego regresaron 3 días. Y le dijeron, le dijo María a Jesús, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo. ¿Y cuál fue la contestación de ese niño de 8 años? Dijo, ¿qué tenés conmigo, mujer? Le dijo. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le dijo. No lo bautizaron cuando tenía 8 días porque el niño no era consciente. No había conciencia. Y yo a esta persona le digo, mira, ¿por qué se bautizan pues? Como le digo, no me puede contestar. Y yo sé que no lo va a hacer. Pero le digo yo, veamos la diferencia entre el bautismo de ¿qué? 3 meses, 2 meses, 1 año, a una persona con conocimiento. Veamos la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. Dice la Escritura que a los 30 años después de haberse bautizado, Él empezó su ministerio. 3 años anduvo en su ministerio y murió a los 33. Le digo, veamos la diferencia. Usted fue bautizada cuando nació. ¿Usted tuvo participación? No, porque no. Exacto. Yo me bauticé 30, 35 años. No, 40 digamos. ¿Cuál fue mi propósito cuando yo me bauticé? ¿Y qué es lo que le dije al Señor? Cuando yo entré al Evangelio, dije, bueno, hoy ya te conocí, aquí me quedo, Señor. Ahora quiero servirte y quiero serte fiel y quiero ser limpio. Me voy a bautizar. Mira, ¿qué hacía yo antes? Cuando yo asistía a la religión tradicional. Yo quería llegar con aquel afán de cargar la imagen, pero se pagaba y yo no tenía dinero para pagar. Aparte que no tenía la altura. Me crié en esa manera de buscar a Dios. ¿Qué hacía yo con un amigo? Casi que todavía lo considero como un hermano. Llegábamos y nos parábamos a la entrada de ese templo y esperábamos que salieran todas las personas. Y si veíamos alguna cipota, nosotros buscábamos la manera de hablarle, convencerla y llevarnos para que durmiera con nosotros. Me da vergüenza decirlo, pero es necesario que se lo diga. Ese era mi mundo. Allí permanecía yo. Y a mí me bautizaron cuando estaba pequeño, pero no veía el pecado. ¿Y qué pasa? Y le digo yo a esta persona, vaya, ahora dígame,
¿Con quién no pelea usted aquí? Sí, tiene razón. Yo peleo mucho. Y a mí me ve peleando. No. Vale. Entonces usted vea la diferencia. Bautizarse cuando usted no tiene conciencia, usted no participa, sino que a usted solo la acostaron y le echaron el agua. Pero a mí no. Yo hablé con Dios. Yo le dije, quiero bautizarme, Señor, para ser limpio. Porque quiero conocerte, porque te conozco. Porque sé cuál es mi rol en todo esto. Fui bautizado. Muchas personas hablan de mí. Los vuelvo a ver, no les digo nada. Me quedo callado. Y si yo hubiera continuado sin ser bautizado y sin conocer a Cristo en el nuevo evangelio, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Busco pleito, porque así era yo. Teniendo mi esposa, hubiera salido a fornicar, a adulterar con la primera que saliera. Vea los cambios. No es lo mismo cuando usted participa conscientemente o no participa inconscientemente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo todavía permanece angustiado. Porque nosotros no hemos cambiado, no cambiamos. Seguimos matando, seguimos fornicando, seguimos robando, mintiendo. Porque no está el Espíritu. Pero ¿qué otra manera busca nuestro Señor Jesucristo para que nosotros busquemos el bautismo? Fíjese bien, dice el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice nuestro Señor Jesucristo. Si ya se ha encendido. ¿Qué te dice tu familia? Ah, vos te querés bautizar y que no estás bautizado. Así te dicen. Ya te engañaron. Hay una fricción entre el que quiere cambiar y el que no quiere cambiar. Aún siendo los dos bautizados en su niñez. Dice el 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Hay pelea entre la familia cuando te quieres bautizar. Hay pelea entre las familias cuando has cambiado de lugar donde recibes el evangelio. ¿Por qué? Porque aún en un lugar no hemos encontrado todavía la luz, aquella luz que nos hace ver y estar consciente del pecado que tenemos encima. No vemos más allá de nuestro último día de la muerte. ¿Por qué? Porque pensamos que porque estamos bautizados y no lo hicimos consciente, ya somos del Señor. No, somos todavía criaturas del Señor. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Siempre los padres le dicen a uno,
¿Y para qué vas a cambiar? ¿No estás viendo que te están engañando? La verdadera es esta, porque es la más antigua. Y así te dicen tus padres. Y los hijos, ¿qué dicen? Todavía no se reforman nuestros papás, ¿verdad? Pero aunque a ellos no les guste, nosotros vamos a bautizarnos. ¿Por qué? Porque empezaron a creer de verdad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de quererse bautizar? El Espíritu sabe la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso habla con nuestro espíritu. Y le dice que somos hijos de Dios. Por eso es que dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso sabemos que debemos ser bautizados. Y aquel que no lo hace y muere, pueda que quede en el aire, mi hermano. ¿Puede recibir bendición de salvación? Sí la va a recibir, pero en un lugar donde no va a ver a Dios. Y esos son los que van a venir a vivir los 1000 años. Yo pensé que eso era algo que que lo había pensado así nomás. No, también oí un pastor predicando lo mismo. Pero es la Escritura la que te da a entender todo. Por eso dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. O sea, hay fuego ahí. Cuando hay discusiones, hay fuego. Dice el Señor, ¿tú crees que he venido a dar paz? No, sino disensión. O sea, pleito. Es pleito. ¿Por qué? Porque uno es cristiano, el otro es católico. Hay pleito. ¿Sabes que cuando mis hijos se querían bautizar, yo le dije a mi hijo mayor, ¿estás consciente de lo que quieres hacer? Sí, me dijo. Bueno, está bien. ¿Sabes que no tenés que dar un paso atrás? Sí, me dijo. Estaba pequeño él, pero yo confié en su palabra. Pero no fui piedra de tropiezo. Y los llevé. Y fueron bautizados. Ahora cuando yo le digo al Señor, cuídamelos, protégemelos, llévamelos y tráemelos con bien. Y mi esposa les dice, dale la inteligencia que necesitan para sus trabajos, para realizar todo su trabajo. Mira, dicho y hecho, se cumple al pie de la letra. Por eso estamos aquí, honrando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y aún al Espíritu Santo, porque es el que mora en nosotros. Yo te digo una cosa, si tú te agregas a las filas del Señor, vas a poder comprobar todo lo que yo te estoy hablando y lo que muchos dicen también, que estamos por el mismo camino. Falta que pongas tu decisión en tu corazón y el Señor hará contigo esa bendición que tú mereces por ser y creer en el Hijo de Dios. Vamos, hagamos la oración de fe. Porque la oración de fe es el nuevo nacimiento. Pero no pierdas ese nuevo nacimiento. Porque muchos niños nacen y mueren. Nazcamos nosotros y vivamos una vida y demos un buen ejemplo. No muramos al nomás nacer. Nos quedemos ahí. Busquemos las cosas de Dios
y Dios te premiará con todo lo que tú necesitas. Podría hablarte de muchos misterios, podría hablarte de milagros, podría hablarte de cosas, como dice Jeremías, cosas que nosotros no conocemos, pero que Dios las dará a conocer. Y caminos diferentes. Y tú lo vas a saber. Repite después de mí esta maravillosa oración, que con ella tendrás el nuevo nacimiento. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, tú hiciste esa oración de fe. Créeme, tu vida va a cambiar. Porque nuestro Señor Jesucristo jamás te dejará, como a todos nosotros nunca nos deja. Que Dios te bendiga.